Bien, vamos a iniciar con la clase entonces de hoy que habla sobre el discurso. Y tienen ahí en sus manos el contenido que vamos a desarrollar en esta plática. Hablamos de un discurso. Todos ustedes han escuchado hablar a personas. Cuando una persona habla, claro, dice aquí, el discurso es una serie de palabras que se expresan de forma oral y formal. Lo que estoy haciendo con ustedes ahora es un discurso, porque estoy hablando, estoy expresando un montón de palabras. Cuando ustedes van a la iglesia, ¿qué escuchan ahí? Palabras, un discurso. Solo que el discurso a veces les dicen es que vamos a escuchar la prédica, vamos a escuchar un sermón, pero están escuchando una serie de palabras que en el lenguaje se llama discurso. Próximamente van a venir los políticos a meternos casacas y cuando nos van a hablar, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un discurso. El discurso dice, en este se expresa el emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor dentro de los elementos de la comunicación? El que habla. En este caso, por ejemplo, en esta clase, ¿quién es el emisor aquí? Yo soy el emisor y ustedes Receptor. el receptor. Y lo que estoy diciendo, ¿qué es? Estoy dando un discurso, pero este discurso está llevando ¿qué? Mensaje. Entonces, en el discurso, el emisor, ¿qué expresa el emisor? Expresa ideas, expresa opiniones, expresa de repente pensamientos, y todo lo que expresa así de forma oral se convierte en un discurso. Los discursos tienen distintos objetivos. ¿Cuáles son los tres objetivos? Si ustedes pueden subrayar en esa hojita los tres objetivos que nos aclara este material. El por qué, o sea, cuál es la intención de un discurso. Obviamente hablamos en el discurso, sin embargo, el discurso suele tener objetivos. O sea que un objetivo es lo que busca el emisor enseñar con el discurso. Veamos ahí. Puede tener objetivos como entretener. Número uno, entretener. ¿Y qué? Cuando hablamos del entretenimiento, ustedes han escuchado discursos donde está combinado con chistes, con risas, con... La intención del emisor ahí es entretenimiento. Por ejemplo, los payasos pueden dar un discurso. Claro, pueden dar un discurso utilizando a veces el entretenimiento como los chistes. Convencer. Convencer. Los políticos, ¿qué nos vienen a hacer cuando vienen a dar un discurso? Nos quieren convencer. Cuando ustedes van a un centro comercial o a comprar algo, ¿y qué le dice el vendedor? Le mete un montón de ideas. ¿Y cuál es su intención en el discurso que está emitiendo? Le quiere convencer, ¿verdad? Tiene la capacidad de convencer. Y también tiene el objetivo de informar. Lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes ahora, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo
estoy cumpliendo? ¿Los estoy entreteniendo? No, porque no estoy riéndome con ustedes. ¿Convencerlos? No. Tampoco. Porque yo no estoy metiendo casacas de que si quiere aprender o no quiere aprender, es el problema. Mi función, la función de mi discurso pedagógico, diría yo, es informar. ¿Estoy informando? O también se convierte como enseñar. Ahí estamos ahí. Entonces, entendemos entonces el discurso es cuando el emisor, todos a veces en el momento la hacemos de emisor. Por ejemplo, sus papás en la casa, cuando se ponen a hablarles de repente de algunos consejitos, ¿qué pasa? Ellos están dando un discurso. Porque el emisor está emitiendo ideas, opiniones, pensamientos. Aquí tal vez me hacía falta sentimientos, pero está emitiendo un discurso. Y que el discurso, dijimos acá, que tiene muchos objetivos. Ahora, vamos a hacer un poco de lectura de los 5 tipos de discursos que está en el cuadro comparativo. Este es un cuadro comparativo que tienen en sus manos, donde vemos la diferencia que hay en las características de cada uno de los discursos. Vamos a iniciar con, ¿se acuerdan de qué? Cuando les diga su nombre y leen la parte que les corresponde. Vamos a iniciar acá con Lucio, con el discurso narrativo. Nos lee hasta donde está la palabra desenlace. Discurso narrativo. Es un discurso expone a una serie de hechos a través de un trama y argumentos del discurso narrativo. Si bien predomina en un texto literario, también se los puede encontrar, por ejemplo, en los noticieros. Su estructura contiene un inicio, nudo y desenlace. A lo largo de este se presenta una intriga que es la que mantiene al receptor atento, ya que no se la resuelve hasta el final. El texto narrativo, todos ustedes, ahí viene claro el ejemplo. Ustedes han escuchado las noticias que hacen los noticieros a través de cuando nos dan una información. Están dando un discurso. Ese discurso es un discurso narrativo. Y su nombre viene de narrar. Por ejemplo, cuando los narradores deportivos, otro ejemplo del discurso narrativo, cuando el narrador está describiendo cómo es el partido, él está emitiendo un discurso. Creo que es un discurso narrativo, porque empieza él a narrar qué está pasando en la escena del juego. Dice acá, este discurso quiero que subrayen porque despuésito vamos a hacer un trabajo. Vamos a hacer un mapa conceptual donde ustedes van a presentar su resumen en relación a la plática que estoy dando. Dice, este discurso expone, subrayamos ahí, expone una serie de hechos a través de una trama y argumento. Quiero que subrayen ahí. Expone una serie de hechos a través de una trama y argumento. Y subrayamos hasta donde dice su estructura contiene un inicio, nudo y desenlace. Cuando leemos una noticia, por ejemplo, este discurso narrativo suele pasar en los noticieros.
Por ejemplo, cuando leemos una noticia, que la noticia tiene su inicio y tiene su desenlace. Por eso dice ahí que como que contiene una intriga. ¿Qué es lo qué es una intriga o qué es sentirnos intrigados? A veces cuando leemos una noticia, ¿qué quisiéramos saber de la noticia? Nos intriga el final de la historia. Imagínense, leyéramos la noticia cuando se murieron los 38 migrantes y leemos esa nota. En la ciudad de tal y tal, México, murieron 38. Pero, ¿cuál es la intriga del lector ahí? Rápido se nos viene a la mente. ¿De dónde será? ¿Será que son huehuetecos? ¿Son de San Marcos? ¿Son los guatemaltecos? ¿Qué tal si hay uno de la aldea que está ahí? Leemos toda la noticia completa porque lleva una intriga. Por eso dice ahí, su estructura tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Entonces, en eso consiste el primer discurso narrativo. En el caso, por ejemplo, de la familia, cuando su papá le cuenta una historia, ¿qué pasa ahí? Es un discurso narrativo. Se pone a hablar, bueno, la guerra, el conflicto armado, vivimos así, vivimos así. ¿Qué está pasando ahí? Está compartiendo un discurso narrativo. Oliver nos va a leer sobre el discurso expositivo. El discurso de este tipo busca explicar de manera concisa, clara y objetiva una temática en particular. La estructura de estos discursos está compuesta por una introducción en la que se aclara el tema que será tratado, la explicación y por último un resumen o epílogo donde se repasan las principales nociones tratadas. En el discurso expositivo dice, subrayamos ahí, busca explicar de manera concisa, clara y objetiva una temática. Por ejemplo, las clases que recibimos suelen ser discursos expositivos. Porque cuando viene el profesor, cuando viene la seño, explica de manera clara, explica toda la estructura del tema que estamos estudiando. Entonces se convierte en un discurso expositivo. La estructura de estos discursos está compuesto por, ¿cuáles son las partes de un discurso expositivo? Número 1, resaltamos ahí, introducción. Cuando ustedes de repente desarrollan un discurso expositivo, hay que iniciar con una introducción. Número 2, la explicación. Resaltamos ahí, subrayamos, la explicación. Y finalmente, ¿cuál es la otra parte? El resumen. Entonces ubicamos aquí, según este material, el discurso expositivo tiene 3 partes. Tiene una introducción, tiene una explicación y tiene un resumen. En el resumen es donde se explican todas las ideas principales que se abordaron en el tema. Vamos a pasar al siguiente discurso argumentativo. Nos lee ahí Francisca Emiliano. Discurso argumentativo. Este discurso tiene la función de convencer al receptor sobre una determinada cuestión por medio de su entendimiento lógico. Para esto, los argumentos a los que acuda el emisor deben ser sustentados de manera racional
debe sonar convincente, no se debe avasallar al receptor, sino que éste sienta que se transmite una verdad universal. La estructura de este tipo de discurso se compone por una tesis o idea a demostrar que se planea al principio, luego se exponen los argumentos y finalmente la conclusión, en la que se reafirman las ideas inicial, pero con las justificaciones relacionadas ya expuestas. El discurso argumentativo, yo les platicaba de esto, cumple la función de convencer. El discurso argumentativo, dice ahí, vamos a subrayar, tiene la función de convencer al receptor. Subrayen, ahí dice, tiene la función de convencer. ¿Okay? Tiene la función de convencer al receptor. ¿Para qué quiere convencer al receptor? Por ejemplo, cuando nosotros desconocemos un tema, y queremos aprender, ¿qué queremos aprender? Queremos descubrir cuál es la mera verdad de la cosa. Pero necesitamos entonces que haya un buen discurso que realmente nos quite la duda, que ya no nos dejen nada de duda. Por eso aquí habla sobre este discurso, tiene la función de convencer al receptor, que el receptor diga, hoy sí aprendí esta verdad y ya no me cabe ni siquiera la menor duda. Pero cuando no nos demuestra, por eso el que emite el discurso argumentativo tiene que tener la capacidad de convencer, pero tampoco no solo tiene la capacidad de convencer, sino que tiene que tener los argumentos, que ni siquiera cabe la menor duda en ese argumento que va a emitir. Por eso ahí dice, tiene que tener sustentos de manera racional. De repente viene alguno con casacas y nosotros sabemos bien el chiste que el que nos lo va a contar, prácticamente ni siquiera nos va a convencer, a veces risa nos va a dar. Hay personas, por ejemplo, que son muy charlatanes, que son muy casaqueros, muy cuenteros, cuando de repente nosotros ya sabemos cómo está el chiste y nos va a querer convencer. No, hombre. Entonces, el discurso argumentativo habla sobre el sustento racional. Tiene sus partes. Dice que el discurso argumentativo lo compone, veamos ahí, una idea. Resalten ahí. Inicia a través de una tesis o idea. Una tesis es como un planteamiento, una idea que queremos estudiar, que queremos analizar, que queremos investigar y que queremos descubrir qué hay detrás. Una idea. Luego se exponen los argumentos. Componente número 2 de este discurso. Primero hay que buscar la idea que se va a exponer, que se va a demostrar. Luego, exponer los argumentos. Ahí dice, se exponen los argumentos. Y finalmente, la conclusión. Tiene 3 puntos este discurso argumentativo. Número 1, la idea inicial o la tesis. Número 2, exponer los argumentos, discutir los argumentos, tratar de convencer con esa idea. Y número 3, llegar a conclusiones. Vamos a escuchar la lectura de Sara. Discurso informativo. Este tipo de discursos, también conocidos bajo el nombre de referencial, transmite datos con presión y de manera concreta.
provenientes de la realidad. El emisor expone su discurso de manera objetiva y directa, tratando de dejar a un lado sus opiniones. El discurso informativo se caracteriza por el uso de la tercera persona, tiempo verbal, indicativo o oraciones interpersonales y que muchas veces presentan conceptos técnicos. Bueno, el discurso informativo. Ustedes de repente han visto los discursos de los presidentes. ¿Sí? ¿Han visto los discursos de los presidentes? ¿O han visto algunos en la televisión cuando se paran en un atril así y leen el discurso? ¿Qué están haciendo ahí? Están informando, es un discurso informativo. No se permite que, ¿qué dice usted? ¿Cuál es su opinión de lo que estoy hablando? No, de repente eso cabe en el discurso expositivo. Ellos no aclaran si está bien. Por ejemplo, vemos a veces los discursos generalmente de los políticos, de los altos funcionarios o de algunos empresarios. Ellos solo pasan y dicen: esto pasó aquí, esto se alcanzó, esto se logró y todo lo demás, aunque todo el mundo dice: ah, eso está mintiendo, eso le está agregando datos, pero ellos no están preguntando, simplemente están informando. Por eso en el discurso informativo dice: transmiten datos con precisión. Subrayemos ahí. En este tipo de discurso se transmiten datos con precisión y de manera concreta provenientes de la realidad. Podemos subrayar ahí. También nos aclara que el emisor expone su discurso de manera objetiva. Cuando hablamos del objetivismo, es cuando el que habla es muy puntual. Lo dijo y se acabó. Ahora, ¿cómo reacciona el auditorio, los que oyen? Por ejemplo, si oímos un discurso de nuestro presidente acá: en educación avanzamos con esto, en educación avanzamos con esto, en salud aquí. Él no nos da chance de decir, bueno, hasta después todos los que oyen dicen: ah, no, pero este como que mintió aquí, como que agregó más aquí, o como que quitó esto, ¿verdad? Entonces, es el discurso informativo. Y vamos a terminar con la lectura del discurso publicitario. Nos lee Amílcar. Discurso publicitario. Este discurso tiene como función vender algún servicio o producto. Para alcanzar dichos objetivos debe resultar atractivo a sus receptores, llamar su atención, ser breve, bajar de lado toda aquella información sobre el producto que se puedan perjudicar las ventas. También debe ser variado y carente de monotonía. Bueno, pues el discurso publicitario, su nombre ahí lo dice: publicidad. Este discurso es lo que manejan específicamente las grandes empresas, lo que pasa en la televisión, lo que pasa en las redes sociales, lo que pasa en la radio. Acá en nuestra vida, aproximadamente al día, tal vez nosotros somos bombardeados por cerca de 100 publicidades al día, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención de este discurso? A ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ustedes han escuchado algún discurso publicitario? ¿No? ¿Seguros? Por ejemplo, ¿cuál es la publicidad de chicharrones en Lloral? ¿Cuál es la publicidad de chicharrones en Lloral? ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? Tiene una publicidad silbando, ¿verdad? O por ejemplo,
¿cuál es la publicidad de... ¿Alguna publicidad que se recuerden ustedes? No se recuerdan de ninguna publicidad. ¿Zenaida? Vean pues, en la radio vemos tanta publicidad, oímos tanta publicidad, en la televisión también. Por ejemplo, la publicidad de la cerveza Gallo. ¿Cómo la traen? Por ejemplo, dice aquí, tiene como función vender. Así, vender. La intención de esto es que entre más nos meten la publicidad, como que nosotros más nos atrae. Por eso dice que vender, y para alcanzar dicho objetivo debe resultar atractivo a sus receptores. Nunca van a demostrar, por ejemplo, cuando venden la cerveza, por ejemplo, que es muy atractivo, a la manera de meterle hielo y hasta se meten a bañar con eso. Igual, por ejemplo, las mujeres cuando han pasado las publicidades donde venden las cremas de cabello, Pantene. ¿Quién no quisiera lucir esa cabellera que pasan en la publicidad? Y muchos dicen, es que vi en la publicidad. ¿Quién les enseñó a ustedes a usar shampoo, por ejemplo? ¿Acaso las abuelas usaban shampoo? ¿Pero de dónde aprendieron? Muchos aprenden de Leclerc, por ejemplo, en los catálogos. ¡Hala! Pero qué luce, qué cabellera luce, brillante. O a veces pasa en la televisión y miran, ¡hala! Pero cómo hacen las modelos sacudiendo su cabello, y todo el mundo dice, bueno, Pantene. Mejor voy a comprar Pantene o Head and Shoulders, no sé cómo se llaman las marcas. Y van y compran, y entonces, ¿qué nos está causando este tipo de discurso? Atracción, querer comprar, ¿verdad? Por eso al final dice, debe ser carente de monotonía. Bueno, vamos a terminar entonces. Ya vimos cuántos tipos de discurso: discurso narrativo, discurso expositivo, discurso argumentativo, informativo y el discurso publicitario. Ahora quiero que rápidamente vamos a hacer tríos. Vamos a hacer un mapa conceptual de lo que está en la hoja. Empezando aquí con Lucio, Zenaida, Yesenia, Neftalí, ustedes tres aquí, ustedes tres aquí, y ustedes tres aquí. Y tenemos 4. Realizar entonces el resumen que hicimos en nuestro cuadro sinóptico o mapa conceptual, como lo hayan trabajado. Vamos a escuchar acá en este equipo el resumen que hicieron sobre el discurso narrativo. ¿Se pone de pie, por favor? Discurso narrativo. Expone argumentos, hechos, tramas, contiene un inicio, nudo, desenlace, intriga. Gracias. Este discurso narrativo, en síntesis, expone una serie de hechos a través de un trama y argumento. Tiene generalmente su estructura, un inicio, un nudo y un desenlace. Y genera una intriga a los receptores. Correcto. Vamos con el siguiente equipo sobre el discurso expositivo. El discurso expositivo explica la manera concisa, clara y objetiva una temática. Este discurso busca explicar de manera concisa, clara y objetiva una temática. ¿Y cuál es la estructura de este discurso?
¿Cuál es la estructura de este discurso? ¿Cuáles son las tres partes de este discurso? Introducción, la explicación y el resumen. Debe tener una introducción, una explicación y un resumen. Vamos acá con el siguiente equipo. Discurso argumentativo. La función de convencer al receptor sobre ese argumentos de la conjunción. Correcto. Su función es convencer al receptor. Tiene tres partes. Una idea, los argumentos y sus conclusiones. Vamos aquí a escuchar al siguiente equipo. Discurso informativo. Transmite datos con precisión de manera concreta provenientes de la realidad. Correcto. El discurso informativo transmite datos con precisión de manera concreta proveniente de la realidad. ¿Y el discurso publicitario? Discurso publicitario. Este discurso tiene como función vender algún servicio o producto. Correcto. Ahora voy a hacer algunas preguntas. Vamos a jugar a la papa caliente. Vamos a jugar rápidamente. Vamos a sacar tres preguntas nada más. Voy a tocar acá y al que le quede responde la pregunta. Pero vamos a hacer una cosa. Al que le quede la par, eres el que hace la pregunta a su compañero porque se queda la papa caliente. Saquen una pregunta, todos pueden sacar una pregunta así de eso. Si le queda el compañero del lado, es el que le va a hacer la pregunta al compañero con quien se le queda el papel. ¿Ok? ¿Listos? ¿Bien? Sí. Entonces, Jiménez, haga la pregunta, busque una pregunta de lo que ya vimos y le hace al compañero. Puede guiarse de su material ahí que entendió. Haga la pregunta. Tiene la función de convencer al receptor. ¿Qué tipo de discurso el que tiene la función de convencer al receptor? Puede revisar su hoja de cuadro comparativo. ¿Cómo se llama ese discurso que tiene la función de convencer al receptor? ¿Alguien lo ayuda? El discurso argumentativo. Vamos así pasando rápidamente la papa caliente. Sara. Seiner, hágale la pregunta a Sara. Sara, ¿cuál es el objetivo del discurso publicitario? Vender el producto. ¿Correcto? Y la última participante o el último. Anita. ¿Cuáles son las tres partes del discurso narrativo? ¿Alguien lo ayuda? ¿Cuáles son las tres partes de la estructura? Introducción, explicación y resumen. El discurso narrativo Estructura, nudo, desenlace. tiene su inicio, un nudo y un desenlace. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes.
Gracias.